Vamos a seguir coleccionando emociones, vamos a seguir escribiendo con letras de oro este libro de viajes que en este fin de semana estamos redactando para ti. Es tiempo de abrir ventana al mundo, es tiempo de viajar, de coger las maletas y de conocer un nuevo lugar de esos maravillosos. Lo vamos a hacer de la mano de David Vigorra, el director de la revista Q-Travel, que hoy nos va a llegar a un rincón del país vecino que es absolutamente mágico. Hace muy poquitos días estábamos allí, el equipo de Miradas Viajeras, estábamos teniendo la oportunidad de recorrer de nuevo, una vez más, esta ciudad y como siempre volvimos con la sensación de que cada día su luz, sus gentes, sus monumentos, su vida y su devenir te sorprende. Por mucho que lo conozcas, cada día que viajas a Lisboa te va a sorprender. Por mucho que lo conozcas, vas a encontrar ese punto diferente que te va a seguir haciendo que te enamores de esta ciudad universal que se reconstruyó después del terremoto y que hoy muestra su mejor cara. Abrimos ventana al mundo y nos vamos de la mano de David Vigorra a Lisboa. Lisboa está considerada una de las ciudades más cálidas de Europa. Su clima suave y benigno, regulado por los vientos del Atlántico, convierten a la capital portuguesa en el lugar perfecto para una escapada en cualquier época del año. Lisboa es una de las ciudades más antiguas de Europa, con registros históricos que sitúan los primeros asentamientos fenicios en el siglo XII a.C. Su historia está ligada a su posición estratégica en la desembocadura del río más largo de la península ibérica, el Tajo. Su puerto natural era el más cómodo para el reabastecimiento de los barcos que comerciaban entre el Mar del Norte y el Mediterráneo. Los frutos de esta larga historia se aprecian en numerosos lugares de la capital portuguesa, como los barrios de Alfama y Mouraria, considerados además la cuna del fado, la canción lusitana de carácter melancólico. No podemos olvidarnos de la gastronomía, donde el bacalao o bacalhau es el rey. Podemos encontrar comercios tradicionales en cualquier lugar, como los clásicos colmados, especializados en bacalao en salazón o fresco y en pescado salado de distintas procedencias. Ni que decir tiene que en los restaurantes lisboetas es el plato estrella, con decenas de posibles presentaciones. Lisboa es una ciudad para descubrirla a pie, eso sí, con buenas piernas, ya que además de la zona baixa, donde el terreno es llano, el resto de la ciudad está formada por entretenidas subidas y bajadas. De ahí sus famosos tranvías y funiculares, que nos permiten llevar con más facilidad estos desniveles. Caminando y perdiéndose a propósito, se pueden encontrar los mejores rincones de Lisboa, esta curiosa ciudad rodeada por 7 colinas. Precisamente su ubicación le permite contar con numerosos miradores o miradouros, desde donde apreciar las espectaculares vistas de una de las ciudades más encantadoras del sur de Europa. David, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Fernando. Oye, yo creo que precisamente recordaba este último viaje, recordaba estos últimos días que he pasado por allí y al final me viene a la cabeza, por ejemplo, la oportunidad que tuve de darme un paseo en barco por la noche, en esa puesta de sol espectacular que te va mostrando el Gran Puente y que te va haciendo que Lisboa de nuevo muestre una cara diferente. Vas descubriendo nuevos barrios desde el agua, pero sobre todo vas descubriendo que Lisboa es eterna, que Lisboa siempre ofrece una cara diferente en los 365 días del año. Yo, mira, tengo que confesarte que es la ciudad europea que más veces he visitado por trabajo y por vicio, por placer, porque realmente a mí no me aburre. Es una ciudad en la que te encuentras súper cómodo, es muy agradable de visitar y no cansa absolutamente nunca. Es de las pocas
que dices, ya la he visitado, ya lo he visto y tengo suficiente. Esta os puedo asegurar que para que yo repita tantas veces una ciudad, os puedo asegurar que por lo menos es una ciudad muy agradable de visitar. Oye, déjame que en este punto presente también a los tertulianos de este programa, mis compañeros de camino que siempre, año tras año, tras temporada, nos acompañan aquí en Movistar Plus, en Negocios Televisión, en Miradas Viajeras, en este devenir tan bonito por el mundo. Carlos Olmo, buenas tardes. Muy buenas tardes. Oye, además también acabas de llegar tú de Lisboa. Sí, sí. No, hemos coincidido al final. Creo que no nos hemos cruzado de milagro. milagro. Lo que pasa es que yo iba más tranquilo esta vez a disfrutar con mi pareja y no me subí muchas de las 7 colinas en las que está construida Lisboa. Oye, si te pido así muy rápido, un lugar para ti, un rincón. El Mirador de Santa Lucía. A mí me tiene enamorado ese rincón. También está con nosotros esta tarde Felipe Alonso, el profe, buen conocedor también de la capital de Portugal. Felipe, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Oye, Lisboa siempre mágica, siempre eterna. Mira que hemos hablado 1000 veces de esa ciudad y es que yo no me canso de descubrir lugares nuevos, ¿eh? A mí me encanta y además no solo eterna, sino como dice el fado, señorial. Sí, señor. La ciudad blanca. Para mí es impresionante y antes de que me preguntes un sitio, para mí el castillo. El castillo. Del castillo ves todo lo que te puede ofrecer la ciudad. Y al fondo el tejo, que dicen ellos, ¿no? El texto. Para mí es Fíjate, el el otro día me sorprendió porque el recorrido lo comencé en Belén y han hecho una prolongación totalmente del paseo marítimo que te lleva hasta el centro y han recuperado barrios industriales, los están convirtiendo en barrios residenciales y todas las naves antiguas que tenían algo que ver con la zona industrial del puerto la han reconvertido a restaurantes, a discotecas. Sí. Es impresionante cómo han dejado el barrio, ¿eh? Sí, muy bonito, sí, justo debajo del puente, además. Sí, es que es un ejemplo de cómo puedes realmente reutilizar un espacio que en muchos casos se había quedado semiabandonado o abandonado. Sí, y de una manera, pues, buena. Qué chulada. Bueno, vamos a comenzar este camino con David Vigorra. Y claro, en el reportaje que habéis podido ver, os hemos hecho referencia a los miradores, es decir, a intentar descubrir las ciudades de lo alto. Pero claro, para llegar a esos miradores, David, tenemos que ir de alguna manera. ¿Cómo lo hacemos? Pues mira, muy fácil. Ten en cuenta que a pesar que hay metro, evidentemente en Lisboa, una red excelente de metro que llega hasta el aeropuerto, los tranvías y funiculares son una esencia, son la base de lo que es el centro de Lisboa y una atracción turística en sí. ¿No? Simplemente es una forma de disfrutar y explorar la ciudad. Y como no, los tranvías históricos siempre son de color amarillo, los vais a distinguir muy rápidamente y el interior de madera, sí que se conservan perfectamente. Hay dos que luego hablaremos, que es el 28 y el 15, que añaden un encanto especial y una nostalgia a las calles de Lisboa. Y es que Lisboa, si tendríamos que definirla con una sola palabra, yo diría que nostalgia es la que mejor la define simplemente por el encanto y porque te retrae a otras épocas. Y los funiculares que te permiten subir a esas colinas. Los funiculares son pequeños tranvías que te permiten, con un sistema de contrapesos y por cable, subir esas pendientes increíblemente altas. Todo y que es una ciudad que realmente la puedes hacer a pie. Sí que tienes que tener unas muy buenas piernas o utilizar los funiculares para estas elevaciones tan pronunciadas. Tranvías y funiculares, que es uno de los elementos que tradicionalmente vamos a vivir y convivir con ellos en Lisboa y que le dan un sabor. A mí a veces me recuerda un poco a San Francisco, salvando las distancias, ¿no? Pero yo más que la palabra nostalgia utilizaría esa palabra tan portuguesa que es muy similar a la gallega de morriña, que ya todo el mundo la conoce, pero en el caso de los portugueses ellos hablan de saudade, ¿no? Porque es eso, una especie de nostalgia, pero que no es triste, es de recuerdo y de cariño pues por todo lo que supone Lisboa. Es que Lisboa es todo, la luz,
Eso, las calles. La música, que luego hablaremos de ello, también la gastronomía. Importante. Sí, señor. Y ahora mismo también la recuperación de edificios que están haciendo de Lisboa una ciudad espectacular. Quizá, fíjate, yo antes le hacía una crítica a Lisboa que estaba muy dejada y que Oporto le estaba pasando por la mano derecha, pero Lisboa ahora se está recuperando y realmente está, yo creo que mostrando su mejor cara. Oye, David, hemos cogido un tranvía, hemos cogido un funicular y vamos a comenzar una ruta, si te parece. Venga, vamos hacia los miradores. ¿Dónde nos llevas? Pues mira, el primer mirador, el que vamos a ver, porque nos va a dar una vista de toda la ciudad, es utilizaremos el funicular, el más conocido, el elevador de Gloria, el que va desde la Plaza de los Restauradores al mirador de San Pedro de Alcántara. Sí, y es que este mirador ofrece una vista panorámica completa de la ciudad. ¿Por qué? Porque tenemos la ciudad alta, la ciudad nueva, la ciudad moderna, pero también podemos ver el barrio bajo, la Baixa, que le llaman allí. Y tienes este contraste, porque además puedes ver la diferencia de ciudad por los tejados nuevos de edificios más modernos y los antiguos. ¿Y ves dónde se divide los dos barrios? Y además tenemos enfrente el castillo de San Jorge, que nos va a continuar y nos va a estar vigilando a todo rato, porque está en una de las colinas más altas de la ciudad. Y desde aquí, desde este mirador, empezaremos a bajar, ¿vale? Bajaremos por el barrio alto, callejearemos un poco y llegaremos a una plaza, la plaza del Largo do Como, en pleno barrio de Chiado. Aquí es la señal que encontraremos el elevador de Santa Justa, otro de los lugares emblemáticos de la ciudad. Y es que este elevador te baja automáticamente, es un ascensor que te baja del barrio alto a la Baixa, a lo que es la plana de la ciudad. Y este mirador te permite, evidentemente, ver ya la parte más vieja de la ciudad, una parte que fue destruida por un gran incendio que hubo, y que te permite, atentos, antes de nada, el Santa Justa, este elevador, que es un ascensor, evidentemente, cuando lo veáis diréis, ostras, se parece muchísimo a la Torre Eiffel, y es que fue diseñada por un discípulo del famoso arquitecto que hizo la Torre Eiffel de París. Y el semblante, el forjado, es prácticamente idéntico. Estamos hablando de un elevador de 1902 que a día de hoy continúa funcionando y además cargadísimo de gente, porque cada día hace cientos de viajes para arriba y para abajo. Fíjate, y a mí me llama mucho la atención porque precisamente en una ciudad donde hay todo fachadas blancas, esos tejados rojos, esa luz de la que hablaba antes Carlos, de repente tenemos una megaestructura en grisáceos, en negros, que como que sorprende mucho, ¿no? Como que parece un pegote ahí, Felipe. No, pegote no, es un contraste, pero lo importante es que es un contraste que añade una nota más de belleza a la ciudad. Yo creo que si quitases el otro colorido que tiene, hemos comentado los tranvías, si quitas el color de los tranvías, si quitas que son amarillos, los tradicionales, si quitas este color, aunque hay algún tranvía también de color rojo, pero son los modernos, pero si quitas ese color amarillo, digamos, tradicional del tranvía, le quitas el gris o negro, o digamos un gris sucio de este elevador y demás, le quitas un poquito de gracia a la ciudad, ¿no? A la ciudad que se la conoce como la ciudad blanca, pero con estos matices. Oye, hablando de eso, David, si quieres, vamos a seguir el camino y te propongo, por ejemplo, que nos vayamos para mí a uno de los lugares más emblemáticos de Lisboa, que es esa Plaza del Comercio, que creo que además es una de las más grandes de Europa y que, por supuesto, fue el centro neurálgico del comercio durante siglos en Portugal. Así es, ya que estamos en la Baixa, hemos bajado por el elevador y nos vamos a la Plaza del Comercio, que la tenemos a escasos metros. Es la más grande y emblemática de Lisboa, evidentemente. Y está justo al lado, en la zona de la Ribera, al lado del río Tajo. Y fue el más importante centro de comercio y de política en la historia de Portugal. Aquí
estaba construido el Palacio Real, que fue destruido por el terremoto de 1755. Y en su reconstrucción se creó este espacio abierto impresionante. Estamos hablando de 36.000 metros cuadrados de plaza, lo que es el equivalente a 5 campos de fútbol, para que os podáis imaginar la dimensión de esta plaza. Y está rodeada de edificios de estilo neoclásico y presidido por un gran arco, el arco de la Rúa Augusta, un arco triunfal que marca la entrada o salida, depende por dónde accedas, ¿no?, a la ciudad. Y en el centro de esta plaza encontramos una estatua ecuestre en bronce macizo del rey José I de Portugal. Es el símbolo de esta gran plaza, que permanece siempre activa, porque aquí hay actividades cada día de todos los gustos. Y es una plaza que ha sido testigo durante la historia. Desde aquí, desde esta plaza, salían y regresaban los navegantes que iban a descubrir nuevas tierras y nuevas rutas comerciales. Sabemos que los portugueses realmente fueron los reyes del comercio durante muchísimo tiempo, pues salían justamente desde aquí. Hoy en día es una plaza rodeada de cafés y restaurantes, muchísimas tiendas, evidentemente, y encontraremos la oficina de turismo, un centro de interpretación de la historia del bacalao, y el Museo de la Cerveza Portuguesa. Y además, déjame que te cuente que también en estos momentos, en esa escalinata que termina la plaza y que da a las aguas, hay una vida extraordinaria, porque además ahora mismo los jóvenes se sientan allí, escuchan música, ven el mar y sobre todo escriben, pintan, conversan. Y además han construido al lado de la plaza, al lado de la escalinata, un par de lugares, un par de terrazas espectaculares, acristaladas, desde donde ver la puesta de sol. Sé que tenemos un lugar emblemático en Lisboa, la Plaza del Comercio, chicos, realmente de los que hay que visitar, pero en los que hay que dedicar tiempo, ¿no?, para ver toda la grandeza que tiene y lo que nos regala. Bueno, precisamente hace una semana estaba visitando el Museo de la Cerveza, que no lo conocía, y bueno, no deja de ser un sitio turístico, pero bueno, a mí me gustan históricamente bastante las cervezas portuguesas, o sea que sí, un lugar interesante. Interesante, emblemático, donde además se reúnen infinidad de estilos arquitectónicos y donde estoy convencido que el viajero se va a sorprender sí o sí. Si te parece, desde ahí además podemos emprender un paseo, un camino muy bonito por toda la ribera hacia Belén, o también se puede coger un tranvía. Es un poco el paseo que os contaba yo antes, que se puede ir haciendo, son varios kilómetros, pero que te van a ir dando toda una sensación de lo que es el perímetro de la ciudad y que realmente merece la pena. David, un sitio maravilloso, Belén también, en el que, no sé, me gustaría que me resaltaras. Yo tengo en la cabeza 2 o 3 sitios emblemáticos. A ver si coincidimos, venga. Seguro que vamos a coincidir. Para irnos a Belén tomaremos el tranvía número 15. Es cierto que lo podemos hacer a pie. Yo lo hice una vez, la primera vez que estuve en Lisboa, pero dije, ya está, nunca más. Me he vuelto perezoso y cojo el tranvía, el fantástico tranvía de Lisboa, que además me encanta. Y pararemos justo en el pilar número 7, debajo del puente 25 de abril. Sí, señor. Aquí encontraremos un centro de interpretación para conocer la historia de este gran puente, de esta cima, porque subiremos arriba de todo. Atentos, el centro de interpretación no está abajo, está arriba. Subiremos al pilar y desde aquí tenemos una vista fantástica del puente que nunca seguramente habrás visto. Y es que este puente de 2.277 metros de longitud y 190 metros de alto es clavado al puente de San Francisco. Tenemos las mejores vistas de la ciudad y merece la pena cruzarlo, tanto en tren, en coche y por debajo en velero, como comentabas, Fernando, al principio. Y seguimos ruta, porque después de este pilar número 7 encontramos el monasterio de los Jerónimos. Oye, David, que seguramente lo tenías en cabeza. David, déjame antes del monasterio
de los Jerónimos, que a mí me parece una de las construcciones más fascinantes del mundo, que debería ser, fíjate lo que te digo, quizás es una burrada, una de las grandes maravillas del universo. En ese pilar número 7 hay un hotel justo debajo del puente, que es el Villa Galé Ópera. Es un establecimiento extraordinario que recomiendo a todos los que se quieran acercar a Lisboa. Un hotel que lo que trata es de rememorar las grandes óperas a nivel histórico y donde el servicio, la gastronomía, las instalaciones y su ubicación es perfecta para darte un paseíto de 15 minutos hacia Belén y disfrutar de toda esa zona nueva que se está construyendo y que está dando una vida nocturna increíble. Venga, vamos a los Jerónimos, David. Venga, vamos a los Jerónimos. Aquí encontramos, nada, a escasos metros de este pilar número 7, el monasterio de los Jerónimos. Es un impresionante ejemplo de arquitectura manuelina portuguesa. Fue construido en el siglo XVI y es considerado el monumento más importante del país, como bien has dicho, Fernando, porque es de una exquisitez inaudita. Asombra los intrincados detalles decorativos de su fachada, de los arcos de sus puertas y de ventanas. Cuanto más te acercas, más detalle ves. Es increíble porque podrías pensar, sí, de lejos es muy bonito, pero ya veremos de cerca porque está tallado en piedra. No, no, es que de cerca el detalle es increíble y no podemos perdernos, evidentemente, el claustro, que también está repleto de detalles. A pesar de que es un lugar de culto, el trajín de turistas es constante. Es el lugar más visitado de toda Lisboa. Os lo recomiendo realmente. Y justo enfrente del monasterio, encontramos el monumento de los descubrimientos. Sí, es una mole increíblemente alta, aparenta que es de cemento, de 52 metros de altura, con una figura de 9 metros de altura que la preside en forma de barco mirando hacia el río Tajo. Y es que esta figura es del infante Don Enrique, un conocido navegante portugués. Y en las paredes laterales encontramos esculturas de todos los exploradores portugueses como Vasco de Gama o Magallanes. Y es posible subir arriba de todos estos 52 metros de altura y tener una de las mejores vistas de la zona hacia el puente o hacia el monasterio. Realmente merece la pena subir. Y para finalizar, que seguramente también has pensado, encontramos la famosa Torre de Belén, construida también en el siglo XVI con el mismo tipo de arquitectura manolina que se caracteriza por estos decorados de tipo marinero y de naturaleza. Era una arquitectura muy peculiar. Los detalles son impresionantes, igual que en el monasterio. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad, por cierto, en 1983. Y fue construida esta torre para protegerse de los enemigos y para proteger la entrada del puerto de Lisboa. Además que fue utilizada como fortaleza, faro y prisión durante también. Muchísimos años. Sí, señor. Y es que está construida encima de una roca, no está en el linde de la orilla, está dentro del río realmente, construida sobre una roca y está unida por un puente casi levadizo, suspendido, que une la torre, ¿no? Y como detalle muy curioso, en la fachada oeste de la torre encontramos un hipopótamo tallado en piedra. Y ahora me preguntaréis qué hace allí un hipopótamo. Y es que dentro de la arquitectura esta manuelina tan peculiar de portuguesa, tallaron este hipopótamo porque en esa época era un animal exótico que increíble, era alucinante para ellos porque no estaba dentro de su imaginario y lo plasmaron aquí. Y es una de las primeras representaciones en arte europeo de un hipopótamo. A mí se te ha olvidado una cosa que es fundamental, David, que es extraordinariamente importante y que está al lado del monasterio de los Jerónimos, que es esa fábrica de los pastelitos de Belén, desde 1800 haciendo las delicias
de portugueses, de viajeros y de visitantes, Carlos. Bueno, es que fue muy gracioso porque eso, hace una semana había una cola enorme para el monasterio de los Jerónimos. Eso sí que creo que deberían de mejorar el sistema a mí me pasó lo mismo. de reservas online y de acceso. Sí. Pero es que luego la cola para los pastelitos casi que era más daba larga. la vuelta. Casi se juntaban las dos colas. Y bueno, yo de hecho comí al lado en un restaurante al que voy siempre, porque me trae muy buenos recuerdos, que se llama Taberna de Belén, clásico como el solo. Que tiene una terracita afuera junto contra un murete. No, está como 2 o 3 edificios al lado de... No tiene terraza porque es justo en la callecita donde pasan los tranvías y las aceras son muy estrechas. No, es un restaurante pequeño, 10, 12 mesas, muy tradicional, donde por supuesto vas a tomar bacalao sí o sí. Y el camarero parece que te conoce toda la vida. A mí igual sí que me conoce porque voy casi todos los años y bueno, y sigue estando bien de precio dentro de que, y eso es uno de los problemas de Lisboa, porque por ejemplo coger el tranvía 15 ahora mismo a veces es una odisea, porque realmente las colas en las paradas ya son enormes y bueno, pero eso es otro tema. Pero sí, ya recordando, incidiendo en lo de patrimonio de la humanidad, es que hay que pensar que el monasterio de los Jerónimos empezó a construirse en 1502. O sea, tiene 521 años de historia, que se dice rápido, pronto, más de 5 siglos. A mí y me lo fascina. ves y sigue pareciendo que lo construyeron ayer, en el sentido de que está perfectamente conservado, perfectamente... Me fascina. Sí, es una de las obras realmente más increíbles de todo Portugal. Oye, y junto a ese monumento de los descubridores también hay un pequeño puerto deportivo. Ahí se puede coger un pequeño barco que hace un recorrido por toda la bahía por la tarde para ver la puesta de sol. Y os lo recomiendo porque es un paseo absolutamente increíble, no os lo perdáis. Oye, David, si seguimos nuestro camino, hay otro mirador que a mí me gustaría, o al que me gustaría hacer referencia, ¿no? Que es el que nos va a llevar a poder disfrutar del barrio de Alfama. Así es, y para hacerlo vamos a disfrutar desde el principio, tomando el tranvía 28. Si el 15, como decía Carlos, y hay muchísima cola, el 28 es para cortarse las venas de la cola que hay para tomar este tranvía, pero os digo que vale la pena hacer esta cola. Y es que es el más emblemático de toda la ciudad. Este tranvía recorre todos los lugares de interés turístico tradicionales como la Sé, la Catedral de Lisboa, el Castillo de San Jorge, o llegaremos hasta el barrio de Alfama, que es donde encontraremos el famoso mirador de Portas do Sol, y justo al lado encontraremos otro mirador. Pero las mejores vistas las encontraremos aquí, en este mirador. Veremos todos los tejados del barrio de Alfama, y si miramos a nuestro alrededor veremos las laberínticas calles del barrio que aún conservan el encanto y esta autenticidad de este barrio tan antiguo, que es realmente de los primeros barrios de Lisboa. Y mirando veremos que destaca un edificio que no está en consonancia con todas estas casas antiguas y viejas. Lo tenemos justo en la colina de enfrente, y es la iglesia y monasterio de San Vicente de Fora. Y justo al lado una cúpula, el Panteón Nacional. Pero es que el mirador de Portas do Sol es un lugar para sentarse. De hecho, te puedo decir que de todas las veces que voy a Lisboa, es el único sitio que me permite el lujo realmente de pararte, descansar, para poder ver y admirar el lugar. Y es que es el lugar donde los turistas pasan muchísimo más tiempo que la media de los otros lugares, porque es un lugar con un encanto especial. Y justo nada, a 20 metros encontramos el otro mirador, el mirador de Santa Lucía. Es el mirador que prácticamente tiene las mismas vistas, es cierto, quizá vemos un poco más la zona portuaria y las casas, eso sí, las más viejas de Alfama, que es donde se dice que nació el melancólico fado portugués. Y aquí encontramos la iglesia de Santa Lucía, que enamora a todo el mundo por sus jardines que tenemos alrededor,
y sus azulejos de ese azul intenso que, si nos fijamos en los dibujos, relatan la historia de la ciudad, la antigua historia de la ciudad, y es sin duda el lugar más romántico y bonito de Lisboa, además de un lugar para fotografiarlo y fotografiarse a sí mismo para subirlo a tus redes sociales. Bueno, tengo que cerrar este capítulo, esta aproximación, simplemente aproximación a Lisboa. Ya sabéis que a mí me encanta tirar guantes, así que le voy a tirar un guante a David Vigorra para que nos traiga otros contenidos, otra aproximación más, otro recorrido más por Lisboa, porque, Felipe, nos hemos dejado sitios maravillosos como, por ejemplo, la Plaza de Rocío, que es la segunda más importante, o el Castillo de San Jorge, o el Barrio Alto, ¿no? El Barrio Alto, donde hay una vida nocturna increíble, restaurantes, fado... El Museo del Cadmo, por ejemplo, también. Claro. Y introducir cuando la gente visite el monasterio, que tenga en cuenta que está la tumba de Vasco de Gama allí, y merece la pena visitarlo porque al fin y al cabo es el mayor explorador que ha habido portugués. Y algo que hay que hacer, cruzar el puente e ir al mirador del Cristo Redentor, porque ahí vas a tener la perspectiva de la ciudad completa desde el otro lado del río, el puente. Qué bonito. Y un error que comete mucha gente es que piensa que el Cristo Redentor de Río de Janeiro está inspirado en este, y es al revés. En este caso fueron los brasileños los primeros que construyeron el Cristo Redentor allí en Río de Janeiro, y luego los portugueses se inspiraron en él para hacer esa figura y ese mirador. Es otro gran mirador, desde luego, que no os podéis perder. Cruzando ese puente, el mirador del Cristo. Es increíble subir hasta arriba, hasta la plataforma, y poder disfrutar de allí de tiempo, que es a veces lo que nos falta y, sin embargo, lo que nos da una imagen diferente de las ciudades. David Vigorra, el director de la revista Q-Travel. Me recoges el guante, ¿verdad? Así es, te lo recojo porque nos hemos dejado muchísimas cosas, Fernando. Ya no solo de Lisboa, es que venir a Lisboa y no recorrer lo que tenemos alrededor, porque a menos de 35 minutos Cascais, podemos llegarnos Sintra, a ciudades Estoril, como Mafra, como Sintra y muchísimos más lugares, o Cascais. Recordar que... Son lugares maravillosos. Estoril, que también es un sitio muy bonito y además tiene un campo de golf maravilloso. Oye, que muchísimas gracias. Ya empezamos con el golf. Un Fernando, abrazo. Estoril... No te equivoques. Estoril es muy famosa por las historias de espías de la Segunda Guerra Mundial y porque inspiró a Ian Fleming con su James Bond, que si quieres te lo puedo contar otro día, todo este tinglado de espionaje que hubo aquí. Pues me lo cuentas, que también tenemos que hablar de casinos, que en Estoril también están los casinos que son muy, muy típicos. Así que recógeme el guante y le dedicamos un capítulo a los alrededores de Lisboa y otro a todo lo que nos ha faltado de la ciudad. ¿Te parece? Perfecto. Pues muchísimas gracias, David. Fantástico trabajo, como siempre. Gracias, Carlos. Gracias, Felipe. Dejadme tan solo unos instantes para daros unos consejos y regresamos de inmediato aquí a Movistar Plus, Negocios Televisión, a Miradas Viajeras Magazine.